Muy bien, empezamos a grabar esta conversación con mi querido Pedro Uribe. ¿Cómo estás, Pedro? Este viernes post 8M, ¿cómo ha estado la semana primero? ¿Cómo llegas hoy día? Hola Pri, bien, gracias. Yo bien entusiasmado. La verdad es que creo que este mes entero, no solamente esta semana, es un mes de mucha actividad, de mucha conversación, de mucha reflexión, y esas cosas me ponen contento porque creo que faltan espacios como esos, así que yo al menos con esperanza, la verdad, este mes. Ay, qué rico, me alegro. Sí, yo también creo que es una decisión diaria ver el vaso medio lleno. Sí, el 8M me pega harto fuerte, pero siento que el 9 es como, vamos, seguimos, así que me llena de ilusión eh, que sigamos trabajando, porque sabemos que esto es para largo. Así que primero Así es. contextualizando en esta semana y quizás una revisión con los años anteriores. ¿Cómo viste tú este 8M diferente, con más menos tensión, más menos presencia? ¿Salieron conversas nuevas? Cuéntame un poquito cuál es tu balance. Bueno, yo en mi calidad de hombre, por supuesto, no participo de la marcha, pero estoy muy atento a todo lo que pasa en las redes sociales, reviso las noticias. Algo que me pone muy contento es que fue una marcha que tuvo una súper buena convocatoria y que en general se destaque la participación colectiva, más que los pequeños a veces disturbios que hay, que siempre son minoritarios, pero a veces los medios son un poco injustos y suele ser un espacio súper fraterno, cariñoso, de unidad, así que me pone muy contento que haya habido marcha, porque en realidad venimos también de un periodo donde no se podía salir a la calle un rato largo, ¿no? Y en general, al menos de las instancias que me ha tocado participar y de las cosas que he leído en los medios, tengo la sensación de que para mí algo muy positivo es que este tema ya definitivamente llegó para quedarse, ¿no? Creo que a veces hay ciertos diagnósticos en que se dice de que el tema del género, la diversidad, es como que una vez que se aprueban ciertas leyes, es como que ya no pasa más. Y la verdad es que yo no soy tan partidario de esas ideas en el sentido de que yo creo que cuando hay un marco jurídico, evidentemente se ayuda a que hayan ciertos mínimos, ¿no? Ciertas garantías, sobre todo de derechos fundamentales hacia las mujeres, hacia las diversidades, pero sabemos que el cambio en realidad, como tú decías, Pri, es mucho más lento, es un cambio cultural y eso toma años. Entonces, al menos a mí me pone contento al ver que esto ya quedó en la agenda pública, al menos no solo de Chile, en la agenda global. Y eso es una buena señal de que hay mucho trabajo todavía por hacer. Sí, qué bueno. Yo creo que igual dentro de lo positivo que rescato de la semana es que narrativas han ido cambiando con el tiempo y una narrativa que vi mucho era 8M todo el año. Así que me da Sí. esperanza eso también, de que se esté generalizando, socializando y se esté instalando. De hecho, nosotras en WIM no trabajamos el 8M porque es un agote emocional, energético importante y por supuesto entiendo que queremos estar en varios espacios ese día sensibilizando y concientizando, pero dentro de ese mismo contexto de que esto es todo el año, o sea, Sí. nosotros trabajamos todo el año en esto y es un día para vivirlo como mujeres trabajadoras también. Entonces, nos tomamos el día, nos tomamos el tiempo y es un día o de autocuidado, de descanso, reflexión, de marcha, de conexión con otras mujeres, con lo que cada una lo elija, pero eso lo decimos el año pasado, el 8M del año pasado, y veo muchas colegas muy, nosotras todavía igual, y, muy, muy agotadas esta semana. Entonces, Ujú. siento que hay que igual darle una vuelta en cómo podemos resignificar el día, pero también que cada una lo pueda elegir como pueda y quiera vivirlo también es súper importante. Así que Absolutamente. con harta, siempre vivo una lluvia de sentimientos esta semana, pero qué bueno que vamos viendo avances. Y en eso Sí. mismo, sabes que hay algo que me preocupa también, porque claro, tenemos de repente esta posibilidad de comparación de lo que hemos visto los años atrás. Pero hay otra narrativa que me preocupa mucho, que lo he escuchado con algunas personas en empresas, lo veo también en algunas conferencias, que es la fatiga de la diversidad, que es Ujú. como este cansancio acumulado a través de los años, que estamos trayendo concientización en la temática, pero de alguna forma algunas personas como que ya están un poco aburridas, un poco cansadas, hemos vuelto a la página o hablemos de temáticas nuevas, esa pedida de innovación siempre como si fuera, no sé, el titular. ¿Qué pensáis de ese concepto de la fatiga de la diversidad? Yo tengo la sensación de que, como muy bien decías tú, las personas que trabajamos en estas temáticas naturalmente nos cansamos, porque implica hacer del trabajo también un compromiso de vida
y de alguna manera uno se va moviendo entre dos océanos, ¿no? El océano del activismo y el océano del trabajo. Y eso no siempre es fácil porque la gran mayoría de las personas cumplen con sus jornadas y luego empiezan otros roles, ¿no? De pareja, de madre, de cuidadora, de otras cosas. Y en ese sentido, cuando uno de alguna manera abraza una causa como esta, como tú bien decías, esto es todo el año, no es como que solamente por este mes nos acordamos de que existe violencia de género, que existe desigualdad, que faltan 200 años para lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres. O sea, en realidad, también yo me lo vivo un poco desde ese lugar. Y respecto al concepto de la fatiga, yo creo que es un poco injusto, en el sentido que, como dije al inicio, sí creo que hay hay una época en la que estamos, en las que definitivamente hay avances sociales, en las que muchas personas en los últimos 10 años se han ido plegando a la causa de la igualdad, de la equidad de género, promoviendo acciones tanto desde la sociedad civil como desde las empresas. ¿No? Hay prácticas de las políticas públicas también, de instituciones públicas. Pero evidentemente también hay sectores, y no solo en Chile, a nivel global, que son abiertamente antiderechos. Entonces yo creo que cuando digo que ese concepto es un poco injusto, me refiero especialmente de que hay grupos que activamente están haciendo un trabajo articulado para que los derechos que hemos ido ganando las mujeres y las personas de las diversidades sexuales los vayamos perdiendo. Entonces, evidentemente que cuando uno ve que hay ciertos logros y avances en ciertas temáticas, pero también hay grupos que activamente están haciendo cosas para entorpecer la igualdad, para entorpecer que las mujeres tengan derechos sexuales y reproductivos, para retroceder, ¿no? De que las personas de las diversidades sexuales tengan menos derechos. Es decir, hay un trabajo constante para, ¿no? Torpedear lo que se avanza. Yo diría que la fatiga se debe principalmente a eso, con que las personas que trabajamos en estas temáticas tenemos que estar constantemente teniendo que defender nuestros puntos y tener que además defenderlo no solamente en quienes ya de alguna manera comprenden que lo que hacemos es importante para la sociedad y que tiene un valor social, sino que además defenderlo de ataques constantes que estamos recibiendo en los medios digitales, de ataques que estamos recibiendo en espacios como este, donde ataques que recibimos también en espacios donde, por ejemplo, vamos a plantear charlas, hacer talleres, capacitaciones, y hay personas de esos mismos espacios que se resisten, ¿no? Entonces creo que eso definitivamente cansa mucho. Entonces creo que cuando digo que es un concepto un poco injusto, no es un cansancio propio del trabajo, es un cansancio propio de que estamos permanentemente teniendo muchas cosas en contra. Entonces, de alguna manera comprendo que exista esa fatiga, pero también creo que de alguna manera hay ciertos espacios de la sociedad donde, como digo, ya se ha avanzado mucho y comprenden que estas temáticas van, se tienen que profundizar y que definitivamente hay que ir innovando, en eso estoy completamente de acuerdo, pero tenemos que volver constantemente a foja cero porque hay gente que permanentemente está torpedeando lo que hacemos, entonces eso evidentemente se traduce en cansancio. Claro, claro. Y me quedo mucho con esto que tú dices de los mensajes articulados. De repente, si empezamos a ver todo eso, como que sonara de que esto se está desinflando o que ya no vamos a hablar más de estas temáticas. Entonces, qué importante también es el trabajar en comunidad, el trabajar en Sí, más de una organización, sino de que varias, que nos vayamos impulsando, que nos vayamos apoyando, porque yo creo que esto lo tenemos para rato y el cuidarnos también quienes trabajamos en esto sí, es súper importante porque es sostener, ir contra la corriente todo el rato, todos los días de tu vida, todos los minutos, entonces no es menor. Y más encima yo le colocaría cómo tratar de hacerlo también eso en positivo, que no sea una carga, sino que sea una tremenda responsabilidad. sí. Para mí de verdad que creo que es un tremendo honor cada vez que nos sentamos con una audiencia a conversar estas temáticas en distintos espacios donde estemos y ponernos al servicio de esta causa mayor, que es que queremos transformar la sociedad y que funcione realmente para todas las personas. Así que me gusta mucho que desafiemos las narrativas, que estamos escuchando esto mainstream, esto como medio masivo, y sobre eso mismo, también fíjate que yo ando siempre revisando todo lo que pasa en redes sociales, especialmente en LinkedIn, como que es mi Ujú. fijación, porque como trabajo por empresa, entonces algo que Claro, me llamó la atención fue que salió mucho. Hablemos con los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres tienen que estar en esta conversa y todo. Y eso me empezó igual a generar algunas alertas, porque, bueno, y también ha sido metiéndome también en el contexto del programa que hemos hecho estos 3 años, que es Mambassador, con el contexto de cómo hacemos esas intervenciones e incorporamos a varones en la temática.
Entonces, cuando hablamos de esto, que tenemos que incorporar a más hombres, y a veces veo a mujeres facilitadoras hablando de esas temáticas, solo ellas, me preocupa un poco esta frase, como que salga desde nosotras el trabajo. Y hay una cita que quería compartir que la voy a leer porque me parece muy adecuada, que es de Audre Lorde, que habla de este desafío. Ujú. Cuando se espera que las personas de color eduquen a las personas blancas sobre su humanidad, cuando se espera que las mujeres eduquen a los hombres, cuando las lesbianas y los gays se espera que eduquen al mundo heterosexual, finalmente la opresión mantiene su posición y evade la responsabilidad por sus acciones. O sea, el privilegio finalmente como que se evade y las personas privilegiadas de diferentes identidades como que esperan que las personas oprimidas de esas otras identidades nos Los vengan vengan a a educar. educar. Ujú. Entonces, qué agote, qué desfoque de repente de tu energía, de tus iniciativas, es estar también educando a quienes están en esos privilegios. ¿Y cómo debiese ser entonces, cuando tenemos privilegios, cuál debiera ser la tarea? ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, esta cosa de educar a los hombres es igual algo que me llamaba a mí mucho la atención. Y es por eso que para mí es tan virtuosa la alianza que hemos hecho con la fundación. Pero cuéntame un poquito cómo lo ves tú esa temática. Yo coincido contigo, creo que, o sea, comprendo totalmente la preocupación de muchas mujeres de sentir esta presión de tener que, además de hacerse cargo de sí mismas y de reparar daños, ¿no? Que ha dejado la violencia, reparar cosas, ¿no? De la propia historia, cuidar de otros, de otras, además tener que estarse haciendo cargo de educar a los compañeros hombres, evidentemente que es una preocupación y es un cansancio que yo, o sea, empatizo completamente. Ahora bien, también me pasa a mí que los hombres que yo creo que trabajamos en estas temáticas, que al menos visibles, somos bastante pocos, ¿cierto? Yo tiendo a pensar de que, o sea, es innegable que yo también estoy donde estoy y puedo compartir lo que sé y mi experiencia de trabajo, también es gracias a lo que yo he podido aprender con otras mujeres, ¿no? De hecho, yo tengo amigas feministas hace muchos años que trabajan y hombres también que trabajan estas temáticas mucho antes de que estos temas se pusieran de moda después de la cuarta ola feminista acá en Chile. Es decir, yo me he venido familiarizando en estos temas hace rato y yo evidentemente también me he nutrido de ellas, ¿no? Y eso no, o sea, al contrario, yo siento que mucho de lo que hoy puedo hacer es gracias a todas esas trayectorias y gracias a todo eso que ellas me han enseñado a mí. Entonces, yo creo que el programa Ambassadors, tal cual como tú lo acabas de decir, a nivel simbólico es muy potente, porque creo que de alguna manera va mostrando cómo caminos en que hombres y mujeres y todos los géneros nos podemos encontrar, podemos codiseñar o coimplementar o construir las maneras en las cuales podemos ir intercambiando nuestras experiencias. Y por supuesto no siempre tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero porque yo siempre lo digo, los espacios separatistas también tienen una razón de ser, porque por lo mismo Ilusión Viril tiene espacios de formación para todo el mundo, pero también tenemos espacios de reeducación especializados para hombres, ¿no? Porque la socialización de género hace que los géneros seamos distintos, ¿no? Nadie dice que la igualdad de género es para que hombres y mujeres seamos iguales, ¿no? Hablamos de un principio jurídico para que seamos iguales en dignidad y en derechos, pero en realidad, obvio que los hombres somos distintos a las mujeres. Entonces necesitamos espacios también diferentes. Entonces creo que al menos Mambasa y otros proyectos también que yo conozco, para mí son un camino bien poderoso en el cual se puede comenzar a conversar, porque también creo que algo que ha hecho que los géneros se vayan distanciando y aumente esta brecha que hay entre hombres y mujeres, sobre todo de diálogo, tiene que ver con esta sensación de que el feminismo es anti-hombres y con que en realidad queremos excomulgar, exiliar, no atacar a los hombres y hacer una especie de revanchismo. Entonces, cuando en realidad nos damos cuenta que espacios feministas incluyen a todas las identidades, incluyen a todas las personas, ¿no? Espacios liderados por mujeres, pero donde, por supuesto que también los hombres podemos participar, como Ambassadors, donde es un programa que está diseñado por dos organizaciones que trabajamos en esas temáticas. Creo que es una súper buena señal también, donde estamos mostrando que, por supuesto que aquellas mujeres que sí quieran trabajar con hombres, tienen todo el derecho a hacerlo y no tienen por qué ser castigadas por sus padres, porque también he visto que a veces hay mujeres que atacan a las compañeras por querer trabajar con hombres, y lo cual me parece súper contraproducente, porque en realidad, si fuera por eso, por ejemplo, no podría trabajar ningún hombre en el CERNAVEC o en el Ministerio de la Mujer. O sea, obviamente que no, como que creo que en ese sentido, a nivel laboral, todas las personas podemos aportar y ser valiosas.
pero sí creo que evidentemente esa conversación tiene que permitir de que todos los géneros poco a poco vayamos tomando nuestros espacios. Y por eso yo creo que es tan importante que también hombres estemos adentro para que podamos invitar a otros. Si no hay referentes, definitivamente no sé, ese llamado no impacta de la manera que nos gustaría. Hoy súper importante este llamado a que hayan más personas, más hombres en específico en estas temáticas. Yo estoy siguiendo siempre por LinkedIn nuevos facilitadores, nuevos referentes, porque me encantaría multiplicar a Pedro por 100 porque lo necesito en muchos espacios, así que hago un llamado igual a quienes se vayan especializando, a quienes se vayan aprendiendo, educando en distintos espacios, que también no solamente tengan una viva voz en sus trabajos, en sus familias, sino de que ojalá tengamos más profesionales varones en esto. Y, y bueno, sí, el programa Mombasa en realidad soy yo súper fan. Honestamente ha sido súper importante ahora que lo hablamos de esta formación que, o esta educación, esta concientización que llevamos mujeres con otros varones, sobre todo en nuestro círculo cercano. A mí me gusta harto hablar de que mi marido pasó por el programa y si bien yo hablo 24/7 de esto, es como súper aburrido porque no podemos ver Netflix, no podemos salir, no podemos hacer nada sin que yo saque la temática de género, pero me permitió descansar, no un convencimiento, pero este proceso al final de concientización en otro espacio, como que él sacara reflexiones, conversaciones con sus pares, que Ujú. pudiera quizás compartir o conocer o escuchar cosas que a veces puede que sea incómodo hablarlo con otras mujeres, menos con tu Sí. pareja también. Entonces, a mí en lo particular siempre digo que ha sido un gran aporte en nuestra relación también y en el trabajo que hago día a día. Así que es un camino que por supuesto tampoco es igual para todos los hombres, pero creo que es un camino que igual hay que tomar de forma responsable, que creo que quizás tiene algunos componentes importantes que hablar. En ese sentido, ¿cómo es para ti ese proceso? ¿Cómo pueden varones andar en ese camino de convertirse en agentes de cambio? Que eso es como bien lejos. ¿Cómo va ese camino para hacer este proceso de forma responsable, sostenible en el tiempo? ¿Qué crees tú que hay algunos componentes que recalcar? Algo que a mí me cautiva mucho en general de los programas de reeducación masculina o espacios donde los hombres podemos repensar nuestra masculinidad y nuestras prácticas, tiene que ver con el hecho de poder potenciar experiencias que sean significativas. Porque de alguna manera me ha tocado ya ver en estos años que llevo trabajando en estos temas que es cierto que las charlas de sensibilización y poner estos temas son importantes, ¿no? Porque abren conversaciones. También es cierto que cuando uno va y toma un curso y uno luego puede entender, por ejemplo, lo que es el género, lo que es el machismo, lo que es la violencia de género, lo que son las masculinidades, evidentemente uno tiene más lenguaje para poder explicarle a otras personas de qué va eso. Pero todo eso, cuando queda solamente en la esfera intelectual, no necesariamente tiene por qué traducirse en prácticas. Entonces, para mí los espacios de reeducación son un dispositivo sumamente revolucionario, porque de alguna manera son espacios en los que es importante de que esos hombres que participan, por ejemplo, en Mambasas, entiendan, ¿no? Por ejemplo, lo que es el feminismo, lo que es el machismo, que no tiene nada que ver una cosa con otra, lo que es la igualdad de género, lo que son las masculinidades. Pero si en eso no está acompañado, como dije, de experiencias significativas, donde tengas un espacio, una hora, simplemente para estar en silencio, sentarte a escuchar la experiencia de vida de otros, poder hacer ejercicios donde puedas a través de la respiración conectarte con tu cuerpo y en tu cuerpo sentir las propias memorias que tienes de opresión, de violencia, de exigencia por tener que producir dinero, de exigencia por tener que tener una familia, de exigencia por tener que cambiarte de casa, porque, ¿no? Y todas esas exigencias económicas, muchas de ellas, porque sabemos que finalmente eh, estamos atravesados por esas exigencias, también por el sistema económico en el que nos movemos, y muchas de esas recaen además en los hombres. Tengo la sensación de que cuando las cosas pasan por el cuerpo, podemos tener un entendimiento distinto al que solamente es teórico. Por eso siempre, ¿no? Y contigo lo hemos hablado tantas veces, que Mambasa es un programa revolucionario y es bastante innovador, capaz que hasta un poco adelantado, pero es principalmente por eso, porque la sociedad todavía está recién como despejando la paja del trigo y todavía estamos la mayoría de la gente en el debate de feminismo no es lo mismo que machismo, ¿no? El feminismo no es para atacar a los hombres, la igualdad de género es importante. La gran mayoría de los debates están ahí todavía. Y acá es una apuesta por decir, ok,
esos debates son importantes, hay que darlos, pero hay que ir al cuerpo, hay que ir a la experiencia, porque es en el cuerpo donde están todas las memorias de las cosas que como seres humanos nos han dañado, y han dañado profundamente al género femenino, pero también han dañado a los otros géneros, y en este caso a los hombres de una manera también muy profunda, y ahí radica, y ahí está la raíz, por lo cual siguen existiendo tantos tipos de violencia. Entonces, ese es un trabajo profundo que requiere tiempo y yo creo que por lo mismo a mí me cautiva volver a hacer este programa presencial porque creo que tener en presencial a esos hombres ahí eh, da pie a tener, a desarrollar otros aprendizajes y como decimos nosotros, desarrollar competencias socioafectivas que son claves, ¿no? No solo para el trabajo, para la vida, para poder hablarle a tu hija, para, como decías tú, hablarle a tu pareja de otra manera, para poder llegar a reflexiones donde seguramente en tu trabajo o con tus amigos, tomándote una cerveza, no vas a llegar. Por eso esos dispositivos son importantes, porque son dispositivos especializados para eso. Me encanta, Pedro, me encanta lo que comentas de esto del valor de irnos hacia adentro. Creo que al final hemos tenido tantos argumentos como más tecnócratas, que el diagnóstico, que el número, muchas narrativas también de igualdad de género están relacionadas a eso, y creo que está muy en relación a lo que ha pasado con los objetivos de desarrollo sostenible, que no han sido suficientes para avanzar en cambios transformacionales para nuestra humanidad, que hoy día se habla de los Inner Development Goals o los objetivos de desarrollo interior. O sea, tenemos que irnos al interior, tenemos que usar otras metodologías, tenemos que usar sabidurías de otros orígenes también, para empezar a incorporarlo y hacer otros procesos, porque de la forma en que lo estábamos haciendo, todo el taca, 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 produce 24/7, el paso 1, 2, 3, el ABC, no es suficiente. Es Y insuficiente. creo, sí, Ujú. creo que la metodología del programa va como por ahí también, en hacer las cosas de una forma diferente, en hacer espacios, Exactamente. conversa, y eso lo encuentro demasiado valioso. Me encanta que estemos también con esa disponibilidad, esta disposición a hacer las cosas diferentes. Vamos por el programa pionero, yo de verdad que le tengo demasiada fe a los contenidos, a lo que hacemos. Y nada, en ese contexto, qué rico es tener esta conversa esta semana tan clave que era de 8M y ver cómo seguimos, ¿no? Porque ahora siento que también viene más el trabajo de todos quienes trabajamos en esto, en sostener, levantar y ahí mover, Sí. mover, mover, vamos, vamos. Así que nada, muchas gracias por esta conversa, querido Pedro. Gracias a las personas que están viendo la grabación. Felices de escuchar también preguntas, sugerencias, comentarios. Seguimos la conversa porque seguimos trabajando nosotras y nosotros todo el año. Así que un abrazo grande y nos vemos en todo el año trabajando. Todo el año, así es, todo el año que seguir trabajando por transformar esto. Así que un beso y Un cariños y abrazo, nos vemos la querido. próxima semana en la primera sesión Sí, de Mambassadors, que así es. aprovecho de felicitar a todos los hombres valientes y comprometidos que se animaron a participar. Vamos a ser pocos, pero comprometidos. Creo que Esa. eso es para mí lo más poderoso de esto. No hay que llenar el Estadio Nacional, no hay que hacer la Lollapalooza de la transformación de la masculinidad, porque no estamos ahí todavía, Ujú. pero los pocos que seamos estaremos ahí haciendo un trabajo profundo y duradero. Eso es al menos mi deseo. Así que también felicitarlas a ustedes, a todas las compañeras y compañeros que están detrás de esto y ya nos veremos todo el año. Aquí Sí, estaremos. a nuestros equipos también un abrazo grande por todo lo Eh, que se ha levantado. Así que besitos, gracias, abrazos. eso, Todas cuídense y mucho. todos. Chao, Nos chao. vemos.